Romanos capítulo 12. Comencemos hoy desde el versículo 4 a repasar. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Y vimos la vez pasada el que exhorta, entendiendo la exhortación como aquel usado por Dios para que, partiendo de una conducta actual, si es positiva y de acuerdo con las Sagradas Escrituras, los anime a perseverar en ella, o si es negativa y perjudicial, no santa, les invite a corregir para volver a la senda de la santidad y de las buenas costumbres bíblicas. Entonces ese que exhorta debe ocuparse en la exhortación, obviamente, y dimos varios ejemplos desde el Antiguo Testamento y obviamente en el Nuevo. Y quisiera ahondar un poco en este asunto de la exhortación, pero veamos cómo exhortaba el Señor Jesús. A ver si la cantidad de mimos y de milindres que hay en el cuerpo de Cristo son justificados ante la vehemencia de nuestro Señor Jesús cuando de exhortar se trata. Al fin y al cabo, pues, creo que tú y yo sabemos que el Señor Jesús es Dios. Y Dios puede exhortar como a Él le provoque, desde su santidad. ¿Quién puede decir que no? Miremos, por ejemplo, cómo lo hizo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Solo voy a leértelo. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le pidió que comieran juntos. Así que Jesús entró y tomó lugar a la mesa. Pero no se lavó las manos antes de comer, y eso sorprendió al fariseo. Entonces el Señor Jesús le dijo: su idea de limpieza, fariseos, es como limpiar vasos o platos solo por fuera. Por dentro siguen siendo llenos de deseos de robar y de dañar a los demás. Insensatos, ¿no hizo Dios tanto lo de adentro como lo de afuera? Mejor pongan atención a lo de adentro. Ayuden a los pobres, y entonces todo quedará limpio en ustedes. Pobres de ustedes, fariseos, ustedes dan a Dios la 10% de todo lo que tienen, aún de la menta, de la ruda y de todas las demás plantas de su jardín, pero no tratan a la gente con justicia y no aman a Dios. Más bien hagan eso sin olvidarse de hacer lo otro. Pobres de ustedes, fariseos, porque les gusta tener los lugares de honor en las sinagogas y que se les salude con respeto en las plazas. Pobres de ustedes, porque son como tumbas sin lápida que contaminan a la gente que sin darse cuenta camina sobre ellas. Uno de los expertos de la ley respondió: Maestro, al decir esto nos insultas también a nosotros. Pero Jesús le dijo: pobres de ustedes también, expertos de la ley, porque cargan a la gente con reglas más difíciles de lo que ellos pueden cumplir, y ustedes ni siquiera mueven un dedo para mitigar la carga. Pobres de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas, pero fueron sus antepasados quienes los mataron. Así demuestran que ustedes están de acuerdo con lo que sus antepasados hicieron, porque ellos los mataron y ustedes construyen sus tumbas. Por esta razón, Dios en su sabiduría dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y a algunos los matarán y a otros los perseguirán. Entonces ustedes, los de esta generación, pagarán por la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde el principio del mundo, desde el asesinato de Abel hasta el asesinato de Zacarías. Zacarías fue asesinado entre el altar y el templo. Sí, yo les digo, ustedes, los de estos tiempos, pagarán por ello. Pobres de ustedes, expertos de la ley, porque se apropiaron de la llave del conocimiento acerca de Dios.
Ustedes mismos no entraron, ni tampoco dejaron entrar a los que estaban tratando de hacerlo. Y miren el efecto. Cuando Jesús salía, los maestros de la ley y los fariseos empezaron a importunarlo y a hacerle preguntas sobre muchos temas. Trataban de atrapar a Jesús diciendo algo malo. A estos definitivamente la exhortación no les sirvió. Quizá alguno de ellos se haya reflexionado y se haya vuelto discípulo del Señor. Ese es Dios exhortando directamente. Ahora, en el versículo 8, en la parte final, aparece otro don, otra gracia de parte de Dios, y es el que reparte. Este repartir entendámoslo como contribuir con recursos materiales para ayudar a la obra de Dios y a las personas del reino. Obviamente, se puede repartir también para personas que no conozcan de Cristo Jesús, pero practiquemos aquello que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, primero los de la familia de la fe. Veamos algunas escrituras que nos dan ejemplos de personas repartiendo. Entiéndase también el repartir como el dar. Porque hay una condición para este repartir. Miren qué interesante. Dice la Escritura, el que reparte con liberalidad. Es decir, en una forma generosa. En otras palabras, sin avaricia. Algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Son muchos, pero miremos. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 19, allí encontramos al rey David llevando el arca con suma alegría. Pero miren el efecto de esto con respecto al don de repartir. Dice, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Eso es repartir recursos, eso es repartir entre la gente. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 13, recordemos uno de los funcionarios de Acab que tuvo la bondad de proteger a unos profetas. Cuando se encuentra con Elías, mire lo que le dice. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Este hombre se encargó de sostener 100 personas ante la persecución de la perversa. También miremos lo que ocurre en Nehemías capítulo 2, versículo 1 en adelante, porque este don de repartir y de dar no solamente lo tienen los creyentes, también personas ajenas al mover de Dios. Mire, por ejemplo, lo que nos narra este pasaje en Nehemías. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, de Artajerjes es que vamos a hablar, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Está hablando Nehemías como copero del rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, comillas, estar triste en presencia del rey era prácticamente ser sentenciado a muerte, porque el rey no quería un copero triste en ninguno de los reinos. Pero bueno, mira lo que pasa acá. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste de rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Y miren qué ocurre en Nehemías. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, tú y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres,
y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme. Después que yo le señalé el tiempo, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y dice la Escritura, y me concedió el rey, según la benéfica mano de Dios, sobre mí lo que pedí. Interesante, ¿cierto? Entonces aquí vemos que él, Artajerjes, con liberalidad, da para la obra de Dios y para los obreros de Dios en aquella época. También encontramos, por ejemplo, en Lucas capítulo 5, versículo 29, un acto de dar. En este caso, de Mateo, sí, el apóstol. Aquí Lucas lo identifica como Leví. Acerca de Leví, que era un hombre adinerado, dice que Leví le hizo un gran banquete en su casa al Señor Jesús. Y había mucha compañía de publicanos, invitó a los de su gremio, y de otros que estaban a la mesa con ellos. Obviamente, Mateo hace esto para que muchos escuchen las buenas nuevas, de las cuales él había sido partícipe. Repartir o dar, también lo encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 2 y 3. Dice la Escritura, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Tremendo, ¿ah? Directamente al Señor Jesús y a su equipo apostólico. Estas personas daban a la obra y a sus obreros, y lo hacían con liberalidad. ¿Dónde más encontramos este don de dar o de repartir? Mirémoslo en el caso del Señor Jesús, en Juan capítulo 6, versículos 5 y 6, y luego del versículo 9 al 13. Usted puede leerlo completico. Dice allí, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ya sabemos pues que le empezaron a decir que no les alcanzaba, en fin. Por fin encuentran una solución y le traen un muchacho y le dicen, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Pero no es que los vaya a poner a comer hierba, espere si verá. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Hermoso eso. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Eso es dar no solamente con liberalidad, sino también con sabiduría. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esa es la muestra de lo que nuestro buen Señor Jesús hace. Ahora encontramos otro ejemplo en Hechos capítulo 11, versículo 29 en adelante. Este también me llama mucho la atención. Allí estamos en la región de Antioquía. Por allí están edificando la iglesia hombres como Bernabé, como Saulo. Y miren lo que dice. Los seguidores de Jesús en Antioquía
se pusieron de acuerdo para ayudar a los cristianos en la región de Judea. Y cada uno dio todo lo que pudo dar. Entonces, eso es dar con liberalidad. No dice lo menos que pudieron dar, sino todo lo que pudo dar. Entonces Bernabé y Saulo llevaron el dinero a Jerusalén y lo entregaron a los líderes de la iglesia. Porque recordemos que allí, en Judea, en Jerusalén, había pobreza, escasez. Los hermanos entonces, aun siendo gentiles, se unieron para ayudar a aquellos que estaban en escasez. Eso es repartir y hacerlo con liberalidad. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5, se nos hace un zoom a cómo se logró colectar esta ofrenda también para los de Judea, allí en Jerusalén. Dice la Escritura: asimismo, hermanos, está hablando Pablo instruyendo a los poco dadivosos corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Claro, tenía que ponerles como ejemplo a las iglesias de Macedonia, que no eran bollantes, a esta iglesia de Acaya, específicamente en Corinto, que teniendo no daban, un ejemplo contundente. Repito: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, pues allí los hermanos no es que estaban sobrados, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Qué interesante. Para dar no necesito tener mucho. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esta gente se excedió en su fortaleza, pidiéndonos con muchos ruegos, porque es que a las congregaciones en Macedonia, Pablo y su grupo casi que les decían: no, pues ¿cómo van a dar ustedes que no tienen de dónde? Miren lo que dice Pablo: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, como ya te dije, en Jerusalén. Y no solo como lo esperábamos, sino como asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo entonces hace el nexo correcto entre el que reparte, Dios, y el necesitado. Este triángulo es fundamental para poder dar con liberalidad. Dice también la Escritura algo interesante, y es que es un ejemplo que nos debe llenar de admiración. Miremos al Padre Celestial dando. Lo encontramos en el versículo que todos citamos constantemente, Juan 3:16. Mire usted: porque de tal manera amó Dios al mundo. El dar involucra ágape. Sin ágape uno puede dar, pero entonces no es lo mismo. Porque de tal manera agapó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito. Es que mi Padre Celestial, tu Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, no es que tuviese 10 hijos para escoger, ni siquiera 8, tampoco tenía 6, tampoco 4, ni siquiera tenía 2, tenía solo uno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Impresionante. Quiero anotar, porque es necesario, que reparte no solamente la persona que tiene. Dios puede usarte para que seas un puente entre el que tiene y el que necesita. Puede usarte para que entregues lo que otros dan. Y quiero citarte el ejemplo
que entre nosotros como congregación local es evidente. Y es el caso de nuestra pastora, Ruth. Ella no es que tenga para dar, pero Dios la ha dotado de la sabiduría de saber cómo conseguir cosas de las personas que tienen. Es más, de las personas que archivado en su cuarto útil tienen cosas allá de manera inútil. La ha dotado de la sabiduría para hacernos reflexionar en el vestier, allá en el closet, donde hay ropa guardada que gente no usa y que otras personas necesitan, e instándonos a través de un constante recordarnos de que hay gente que necesita eso. Muchos, gracias a Dios, hemos sido involucrados en esta razón de dar y recibir, de tal manera que allá en el lugar que ustedes conocen en la congregación nunca faltan bolsas para repartir y repartir y repartir. Eso es impresionante. Nosotros como familia nuclear somos testigos de primera mano de eso. En la casa hay un lugar donde se colocan las bolsas que a veces llegan antes de llevarlas a la congregación para después entregarlas, y ella es dele y dele, reparta, reparta. A veces hemos dejado por ahí una chaqueta, unos zapatos de los que uno usa, pues, y eso desaparece también, se va. Entonces, esto de dar con liberalidad, de repartir con liberalidad, tenemos un ejemplo fehaciente entre nosotros. Ahora, vuelvo y te digo, tú puedes ser partícipe, y estoy hablando a la congregación local, de este constante dar y recibir. De manera que, así que cuando uno puede entrar a su vestir o cuando entra al supermercado y puede hacer un mercado adicional, de esos que hay ahí a la salida que valen X dinero, pero vienen completicos, esas son unas buenas manos, las de Ruth, para colocar esos recursos y que lleguen a las personas necesitadas. Y no solamente se les colabora a hermanos en Cristo y a hermanas en Cristo, no, señor. A través de ella llegamos a muchas fundaciones que hacen labor en nuestra ciudad y aún en nuestro país. A ella constantemente la están llamando para campañas que hay, por ejemplo, de asistencia a las personas que viven en las calles. Hace poco hubo un evento de X Fundación que ayudó a alimentar y a vestir más de 1,000 habitantes de la calle. Imagínate la cantidad de habitantes de la calle que hay en esta ciudad. Pues bien, allí mucha de esa ropa que diste fue a parar y le sirvió a alguien. Entonces, estamos mirando con respecto a este don que, insisto, no se necesita tener mucho para dar, como los hermanos de Macedonia, que dieron más allá de sus propias necesidades. Y eso motivó a los hermanos poco dadivosos de Corinto para que también ellos participaran. Entonces, la acción de dar y recibir como don de parte de Dios para que entre los seres humanos nos colaboremos es fundamental. Y vuelvo y te digo, en Gálatas capítulo 6 vas a encontrar un versículo que dice que debemos ayudar primeramente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque eso nos hace o nos da un sello de distinción entre los creyentes, que podamos compartir. Al fin y al cabo, de eso se trata. Dejé de lado pasajes conocidísimos como los que hay en Hechos, en donde la gente tenía todo en común y se daban los unos a los otros, unos iban y vendían propiedades para traer el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles y que ellos repartieran, porque esos son los más conocidos. Tampoco te hablé de Malaquías 3:10, donde habla de cómo ofrendar y cómo dar para que haya alimento en la casa de Dios, porque son los más conocidos. Fuimos a ejemplos que están en las Sagradas Escrituras y nos muestran que esto de dar está por todas partes, partiendo desde el tercer cielo hasta acá, a la tierra en donde tú y yo nos movemos. No solamente hace 2000 años y antes, en épocas de Nehemías o de Samuel,
y del rey David, sino también ahora. Y esa será la forma de comportarse de la iglesia del Señor en este don hasta que nuestro buen Señor Jesús regrese. Entonces te recuerdo los dones que hemos visto hasta ahora. De manera que, estoy en el versículo 6 de Romanos capítulo 12, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, porque es que es Dios el que nos da esta gracia. Uno no nace generoso, uno se vuelve generoso. Uno no nace con ganas de dar, uno aprende a dar. Y cuanto más cuando es Dios el que da este don. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, primer don, pues úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, segundo don, pues úsese en servir. O el que enseña, tercer don, en la enseñanza. El que exhorta, cuarto don, en la exhortación. Y, en quinto lugar, el que reparte con liberalidad. Y hay más dones, porque Dios dio muchos dones a su cuerpo. Pero por hoy, veamos hasta ahí. Amado Padre Celestial, gracias por enseñarnos a dar. Amado Señor Jesús, gracias por enseñarnos a darnos, tú que te diste. Y amado Espíritu Santo, gracias por enseñarnos a dar, porque eres tú el que nos enseña, porque de lo que hay en el Padre, lo que hay en el Hijo, es lo que tú nos enseñas a nosotros. Es más, tú mismo, Espíritu Santo, te diste a nosotros como arras, como sello de garantía de que lo que el Padre en Cristo Jesús mandó a decir es cierto. A ustedes sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Y recuerda, Cristo viene y tú me respondes pronto.